Se haya quedado con algo para decir, que tire la primera piedra. No, porque, No, que calle para siempre. no, porque vamos a ir para el año más o menos 1973. Bueno, pero ahí el que tiene el primer disparo. Ahí te cambio. 60. Vamos a dar título. 63, El primer 63. disparo. Y nos está acompañando su autor, Ruperto Long, político, ingeniero, escritor, no sé qué más de uno o de otro, pero en definitiva, para presentarlo hay que ir a todos sus títulos. Gracias por estar aquí con nosotros. No, un placer estar aquí contigo y con la audiencia y los amigos. ¿Qué tema que uno podría decir recurrente, que no ha sanado, que ha dejado la herida abierta, pero seguimos escribiendo sobre él, la historia el pasado reciente? Ahora, tiene una perspectiva diferente este libro, supongo, porque cuenta la historia a través de lo que usted entiende son víctimas invisibles de la guerrilla del Uruguay. ¿Quiénes son? Y son muchas personas que en aquel momento, sin estar jugando ningún rol relevante, pero sí importante en sus vidas, trabajadores, gente que tenía algún grado de tareas que ejecutar, puede ser una limpiadora, puede ser un chofer de un ómnibus del transporte capitalino, puede ser, en fin, una persona que era un peón rural, esas personas que de repente las atrapó una ola de violencia que el Uruguay vivía en esa época y fue como que le cayera un rayo y esas vidas quedaron cambiadas para siempre, las de ellos, las de su familia. Y no estamos hablando de poca gente, estamos hablando de mucha gente. Acá el libro recoge una veintena de casos, pero podemos pensar no menos de un centenar de situaciones de ese tipo. Ahora, invisibles, ¿por qué? Bueno, porque cuando hablamos, tal vez algunas de ellas la gente las reconozca los nombres, pero la mayoría no los ubica de repente el episodio. Ubica el episodio, pero no quienes estaban adentro. Bowling, pero no sabes bien quién estaba adentro. Exacto, quiénes fueron las víctimas, qué fue lo que pasó. Entonces el libro trata de reconstruir ese periodo que va desde el 63, que es el primer acto de violencia política en el Uruguay, de ese tipo, organizada, digamos, armada a través de un grupo que era el coordinador en aquel momento. Luego lo central de eso va a ser el movimiento Tupamaro, pero hay otros grupos que también participaron, hasta el año 72, en la cual es derrotada esa guerrilla y otras que había. Ese es el periodo que básicamente cubre el libro. Esta publicación. Yo lo escuché en alguna entrevista decir que le parece importante este libro en este momento porque advierte que se ha romantizado la historia. ¿Realmente cree que se ha romantizado? ¿Que hay una reivindicación del fenómeno guerrillero? Yo creo que hay mucha gente que habla de eso, lo ve eso como un periodo épico, un periodo de cierto halo, sí, romántico quizás, en el cual se lograban cosas, se podían hacer cosas. Y los que lo vivimos en carne propia, muy cerca, conocimos a muchos de los autores, de los actores de ese periodo. Fue un periodo de horror, cuando empieza de una forma inicial, con un robo de armas en el tiro suizo y va increciendo hasta actos de una extraordinaria violencia. Entonces, hoy día, cuando se evoca esa época, la gente tiene sensaciones mezcladas, pero yo diría que para muchas personas eso es cierto, sigue siendo una época casi gloriosa. Entonces, como los países están condenados a repetir lo que no recuerdan, a mí me parecía que era muy importante hacerlo, hacerlo además desprovisto de acá no hay odios, ni hay buenos y malos. He tratado de mostrar la complejidad. Digamos, allí se muestran, por supuesto, todas estas víctimas, pero también fueron víctimas, aquí se muestra el caso de por lo menos cuatro, pero hay otros que se aluden, tupamaros, muchachos que entraron con una cierta ilusión, luego se fueron desencantando, se fueron desilusionando, al final terminaron renunciando y de alguna forma fueron decisivos en el hecho de que al final se cerrara el periodo de violencia en el país. Sí. Yo creo que Lalo... ¿Épico? ¿Épico? Claro, yo creo que está dado por esa gran mentira que se ha instalado en el Uruguay de que los tupamaros lucharon contra la dictadura. Sobre todo a partir de las nuevas generaciones. Y hay encuestas que se han hecho y que surge
donde la mayoría de los, particularmente de los jóvenes, dicen que los tupamaros lucharon contra la dictadura. ¿Me das un momento? ¿Una pausa? ¿Contra qué lucharon los tupamaros, Alfredo? Querían hacer una revolución, ¿tá? Y había una democracia bastante trunca en ese momento. Porque también el otro halo es que vivimos en la Suiza de América y no vivíamos en la Suiza de Esa América. es otra mentira, decís. Creo que hay mentiras de ambos lados. Bien, sigamos. Bueno, se vivió una democracia plena. Los ¿Vos tupamaros ¿Qué edad empiezan... tenías en esa época? Para. Porque nosotros teníamos, creo que la misma edad más o menos. Todos creo que... No, vos sos mucho mayor que yo, no soy te hagas el mucho pibe. No, pero vos eras más chico, ¿no? No, ¿Te acordás de eso? Pero por eso, Yo me acuerdo yo leo de y todo. estudio. Yo Sí, iba por al eso, Parlamento. él también. En el año también. 1963 había... Ahora Ruperto dice, cuando pueda, tipo, meter un bocadillo. Ya va a poder, Ruperto, ya va a poder. En el año 1963, para que la gente tenga una idea, acá había un gobierno colegiado de mayoría del Partido Nacional, donde estaban Washington Beltrán, Fernández Crespo, donde Wilson Ferreira Aldunate era ministro, y contra ese gobierno se empezaron a levantar los tupamaros. Contra ese gobierno, colegiado, democracia plena. Después siguieron. Esos fueron los inicios. Después siguieron. Y en el 72 fueron derrotados y no tiraron una sola bala contra la dictadura. Eso la gente lo tiene que tener claro. No tiraron una sola bala contra la dictadura. Y es más, fueron cómplices del comienzo de la dictadura. Cómplices, algunos tupamaros, no todos, cómplices del comienzo de la dictadura. Porque eso está Llevamos comprobado. de cómplice, tenemos para contar, ¿eh? Bueno, no, eso Hablamos está de comprobado. cómplice, mirá que Vamos hay, a hacerlo, si les parece, mantener Está comprobado. la cronicidad del relato, porque después vas a, si querés ir al Club Naval y al pacto, después. No, no, Pero ahora pero estamos, antes, no, vamos a antes, ubicarnos antes. entre el 60 y el 70, por favor. Sí, Ruperto, querés decir algo. Yo creo que las personas o personalidades que se nombran de esa época, también estaba el principal de la parte económica en ese momento, era Enrique Iglesias. El mano derecha de Enrique Iglesias se llamaba Danilo Astori. Las otras figuras políticas que había allí, él nombró a los del Partido Nacional, había otros, Luis Giannatasio, por ejemplo, don Daniel Fernández Crespo, pero del Partido Colorado, había figuras como Óscar Diego Gestido, Luis Hierro Gambardella, Sermar Michelini, que después Jorge pasa al Valle, frente. candidato Jorge Valle, presidencial. exactamente, Jorge Valle. Con 36 Y del Frente años. Amplio había figuras como Rodney Arismendi, como Jaime Pérez, como José Luis Macera, a varios de ellos los conocí y bastante, luego Selmar Michelini, Juan Pablo Terra, en fin, todos ellos estuvieron Y el contra general la Sereñi. lucha armada. Y el general Sereñi también. Todos ellos estuvieron contra la lucha armada. Todos ellos entendieron que en ese momento Uruguay no requería un levantamiento en armas, no requería derrocar al gobierno democráticamente electo por las armas y que el poder fuera tomado por un Hasta el pequeño Che Guevara. grupo. El Che Más Guevara se los alguien dijo. más, exactamente. El me Che Guevara saca. se los dijo en el Más alguien 62. más que tiene que ver con el título de esto, que es el Che Guevara. Él viene acá en el año 61, plena aureola. Él conocía, él era rosarino, cordobés, conocía el Uruguay, pero aparte establece una relación muy especial con Eduardo Víctor Aedo, los famosos encuentros de la En la azotea, azotea, en con Punta el del Este. termo, el perro Poncho, en fin. Le sorprende que el presidente de Uruguay no tenga custodia, no anda solo. Le sorprende que el presidente de Uruguay sea hijo natural de una lavandera de un pueblo del interior, que a su vez era hija de otra lavandera natural también. Entonces dice, ¿cómo? Este es un país que tiene sus singularidades. Y entonces él hace esa locución extensa en el Paraninfo de la universidad, de donde en parte se toma el libro, que dice cosas muy claras. Ustedes, pocas personas deben conocer tanto América Latina como yo. Era la época, había recorrido con la motocicleta y todo eso. Y les puedo decir que no hay otro país en América Latina donde se den las condiciones para poder hacer todo esto, todo lo que hemos hecho en democracia, sin que tengan que hacer nada de lo que nosotros hicimos en Cuba. Ustedes tienen algo que cuidar. Y luego pronuncia una frase en la cual dice, porque cuando se hace el primer disparo, y esto le va a sorprender que lo diga un guerrillero, nunca se sabe cuándo será el último disparo. Exacto. Nosotros hicimos la revolución y seguimos disparando.
Eso lo decía en ese momento. Entonces, creo que fue muy claro el concepto de los actores locales, prácticamente todas las figuras políticas de centro, izquierda y derecha, y también de alguien que lo ve de afuera con ojos de guerrillero y que en general estaba exhortando a tomar el camino de las armas. No era un pacifista el Che Guevara, por supuesto. Claro. Pero no lo estaba pero Uruguay digamos, lo puso en recetando otro para casillero, nuestro país. no lo ¿Qué estaba. pasó, Jorge, para vos? A ver, yo creo que todas las investigaciones históricas que se han hecho de un lado y del otro de aquel periodo tienen de alguna manera su impronta. No es un periodo que todos tengamos que enorgullecernos de nada que se le parezca. Puede ser que se haya transformado en romántico. También tuvo cierto romanticismo la guerra civil. Y vaya si fue bastante violenta, mucho más violenta capaz que esto, que se pelearon entre hermanos, ¿no? Pero entonces, cada cual tiene su romanticismo por cosas, otros no lo vemos tan así. La verdad, yo no reivindico la lucha armada, por lo tanto no veo tan así todo lo que pasó. A lo épico. Sí es cierto, como bien decía Alfredo, que el periodo de Pacheco no fue un periodo brillante ni liviano. Tal vez yo sea un poco más joven que todos ustedes, pero también viví en mi bueno Palazzo. Entonces, y después, bueno, todo el periodo de dictadura. Y yo creo que, más allá de lo que Ruperto en el libro dice, que no sé, pues no tuve oportunidad ni de leerlo, pero... Hay que leerlo. Está bien, no, claro, pero antes del libro. Pero sí creo que la reivindicación más grande, o digamos, lo más notable del Uruguay, es que parte de toda aquella gente que estuvo en ese lío, ¿verdad?, terminó después dirigiendo el país y siendo quizás uno que no era tan importante en aquel momento, pero que sí fue importante después, como el Pepe Mujica, terminó siendo una figura reconocida mundialmente. Eso también es parte del proceso que decía el Che en su momento, que somos medio raros nosotros. Tenemos a rareza que pasó por todas estas cosas. Ahora, todo lo que eche luz sobre aquello, bienvenido sea. Me parece que, además, los que vienen atrás nuestro, estamos medio lejos nosotros, digo, pero los que vienen atrás nuestro, si tienen ganas de leer un día lo que le pasó en Uruguay en aquel momento. Porque, y termino con esto, cosas que han pasado en aquel momento, como cosas que pasaron en otros líos que tuvo el Uruguay interno, mucho más atrás, siguen repercutiendo aún hoy. En muchas cosas de nuestra propia vida cotidiana y nuestra propia vida de relación. Entonces, sí será importante que aparezcan, bueno, libros que den su visión de la cosa, y eso me parece muy importante. ¿Cuánto de visión, cuánto de subjetividad y cuánto de hechos objetivos y analizados con perspectiva, digamos, histórica hay aquí? Yo trato siempre, ¿no? Pero en este libro en particular, de trabajar lo más posible con datos que surgen de expedientes judiciales, de hablar con testigos, con partícipes de la gente, de aquella época, con documentos de los propios actores que elaboraban. O sea, todo lo más que pude traté de ser objetivo y dejar de lado las subjetividades, porque sobre todo en estos temas son un poco delicadas. Obviamente siempre hay un trabajo de ficción, porque si uno está recreando lo que pasaba en determinado momento, bueno, no conoce las frases, las palabras, lo que intercambiaron los protagonistas, eso hay que recrearlo, pero fue al máximo posible de esa forma. El otro día en una charla que estaba dando, porque estamos en esta época de las presentaciones del libro, una persona que aprecio mucho, que se llama Mónica Botero, que ustedes la conocerán, que estuvo al frente de Mujeres, me dijo, bueno, hay una cosa que te quiero decir. Estaba como público, ¿no? Dio la mano, levantó la mano y dice, hay una cosa que te quiero decir. Este es un libro que está escrito sin odio. Te felicito por eso. Y yo creo que esa es una característica de este tema, libro. ¿no? Yo conocí, como dije, a muchas de los protagonistas, los dos iniciadores. El iniciador fue el coordinador, ¿no? ¿Verdad? Pero el coordinador era de una heterogeneidad absoluta, ¿no? Había de todo un poco ahí, algo de eso se muestra en el libro. Sí, claro. Pero las dos figuras que tomaron la batuta, digamos, fueron Raúl Sendí, que ya tenía 38 años en esa época, y Eleuterio Fernández Huidobro, que era mucho más joven, 20 y poco, también de distintas situaciones, orígenes, fueron los que arrancaron en esto y tomaron la decisión de cometer el primer acto y bueno, después se empezó a generar
espiral, digamos, que va como arrastrando al país de esa forma. Es decir, cosas que al comienzo esta gente había dicho, por ejemplo, Sendik había dicho no se pueden usar bombas. ¿Por qué? Porque las bombas es un elemento terrorista. La bomba explota y mata a cualquiera. Ponemos una bomba acá atrás, puede morir cualquiera. Entonces no se pueden usar bombas. Bueno, ustedes saben que obviamente eso en determinado momento se decía, bueno, pero no estamos teniendo efecto ninguno, nadie nos lleva al apunte. Pongamos una bomba. Robando un camión de Manzanares y repartiendo la cosa, no vamos a ningún lado. Esto no es una revolución, no es hay que hacer otra cosa. La bomba entró en acción y bueno, todos ustedes saben la cantidad de hechos que hubo de esa forma. Entonces, a mí me cuesta entender cómo, después conocí en la facultad, yo era dirigente de la FEU en aquella época, muchos no, era una minoría, pero algunos sabían que un buen día empezaban a andar calzados, ¿no? Calzado con un fierro, era la expresión típica. Fulanito anda calzado con un fierro. ¿Cómo? ¿Y qué pasó? Y sí, ¿no? Ya, lo reclutaron, se reclutó, se enroló, era todas esas cosas. Entonces, a uno le costaba y me cuesta mucho entender cómo las personas pueden en determinado momento, en ese caso eran muchachos, estudiantes, que no tenían ni idea de lo que era un arma, igual que no la tenía yo, y que sin embargo un día empezaban, más allá del tema conceptual, ¿no? El Uruguay se fundamenta en el que, desde la época de Hudson, en el naides es más que naides, ¿no? Entonces, el día que yo empiezo a pensar que porque ando calzado con un fierro soy más que el otro, evidentemente hay un principio básico de la convivencia y de la democracia, ni que hablar, que se rompe, ¿no? ¿Verdad? Entonces, todo ese proceso a mí me cuesta entender. Yo llegué a tener una excelente relación con Fernández Huidobro, ¿no? Él, creo que el único libro que escribió que no tenía que ver con estos temas fue un libro sobre energía. Fui el presentador de ese libro en el Cabildo de Montevideo, ¿no? Él me pidió a mí, le gustaba hablar de energía conmigo. Era también el único ingeniero que había ahí en el Palacio. Y hicimos una excelente relación. Bueno, ¿cómo una persona así podía haber elegido, y en el caso de él con mucha responsabilidad, porque era uno de los dirigentes fundacionales, el camino de las armas y tomar tantas decisiones, secuestrar gente, matar gente? ¿Cómo se puede llegar a eso? Entonces, no es tan difícil la cosa. Nosotros también creíamos que vivíamos en la Suiza de América, creíamos que vivíamos en una sociedad que no tenía, que tenía problemas, como todas las democracias. Hacíamos manifestaciones, a cada rato estábamos en la calle protestando por el boleto, por esto, por lo otro, pero, en fin, en términos relativos aquello parecía que se podía resolver. Y sin embargo, eso se fue transformando en lo que se transformó. ¿Fue mucha gente? No. Numéricamente fueron pocos, es decir, los combatientes, los que participaron armas en manos, fueron algunos centenares, quizá algún millar, unos cuantos después colaboradores que cumplían tareas. Sin embargo, eso logró transformar el país contra la opinión de todas las personas que yo nombré hoy al comienzo, de todo el espectro político. O sea que no es tan difícil que estas cosas sucedan, lamentablemente. Por eso hay tan pocos países y tan poca gente en el mundo que vive en democracia, ¿no? Del orden de 1/3 del mundo, o menos. Quizá menos. Quizá menos. Connie. A mí me comprenden las generales de la ley porque nos iniciamos en la actividad política con Ruperto, pero me parece un gran paso que ha habido otros esfuerzos. Pablo Bierzi dedicó noveladamente a la historia de Pascasio Báez. Otros autores han novelado, hay cine o algunos ensayos sobre estos episodios tan duros de lo que para nosotros fue la juventud, que no le deseo a nadie como circunstancia. El odio, el riesgo, la inseguridad y la demencia que este periodo, y en mi memoria guardo, de las asambleas de la Facultad de Ciencias Económicas, son inenarrables. Yo estoy dejando a mis nietos grabado por cuenta, porque yo no sé escribir. Pero ¿Tenemos audiolibros de Connie? no va a ser un audiolibro porque va a ser para mis nietos
y nada más. Bueno, que no había para- libro Esto para lo la familia. comercializan, ¿quién te dice? Bueno, pero lo que quería, digamos, complementar la visión de Ruperto en cuanto a que no solo el Che, personaje que detesto, no solo el Che se los dijo a toda la élite política y académica, porque ese acto en el Paraninfo fue organizado por los simpatizantes de la Revolución Cubana a raíz de las intervenciones de agosto del año 61 en el Congreso de Punta del Este, que motivó esa famosa charla y mateada con don Eduardo Víctor Aedo, que, como dice, era del origen más humilde e imaginable de una lavandera de Mercedes. Pero hay un episodio que no se suele contar y que yo trataré de hacerlo en 2 minutos. A ver. La Revolución Cubana, yo era adolescente porque nací en el 47, así que en el 61 tenía 13, no había cumplido, porque fue en enero, 13 años, nos sacudió, y yo era admirador del presidente Kennedy, fíjese, simpatizaba con los demócratas, nunca más, ¿no? Había sacudido toda la sociedad uruguaya por la maravilla de lo que creíamos era el logro de liberar a un país que tenía una dictadura de unos matones milicos hasta convertirse en democracia. Y lo habían hecho con una revolución armada que acá no teníamos, digo, salvo gente muy culta, teníamos que remontarnos a la paz del año 1904. Pero ¿qué pasó? Los socialistas que estaban jorobados y tenían solo 2 diputados, deciden hacer un acuerdo siguiendo lo que era una vieja aspiración de la izquierda, hacer una izquierda unida, y constituyen por un pacto entre un ex ministro del primer gobierno blanco, que era hombre de izquierda y se va haciendo un acuerdo con el Partido Socialista, constituyen la Unión Popular. Y hacen la lista, Erro. era don Enrique Erro. 41-90, Era don dale. Enrique Erro, hace la 41-90. Y ponen primero a Erro, segundo a una señorita que no la voy a nombrar porque no viene al caso, y suplente de esa señorita al diputado Vivian Trías, que era el joven pujante del Partido Socialista. Van a las elecciones en la esperanza de que iban a romper todo con esa unidad popular. Y cuando cuentan los votos, ustedes saben, hay circunscripción nacional para diputados, la Unión Popular 41-90 lleva 2 diputados. Bien. Y cuando adjudican las bancas, la diputada dice, yo siempre fui blanca, así que voy a acompañar al gobierno. Por lo tanto, el Partido Nacional, gobierno que presidió Fernández Crespo, le concede a tener un diputado más. ¿Y qué les pasa a los socialistas? Dicen, esto no tiene arreglo. Bien. Y los jóvenes del partido, Eleuterio Fernández Huidobro, salen a buscar a quién podía ser el que, y aparece un joven de Flores, de familia de estancieros, Raúl Sendic Antonacho, Socialista también. que era socialista también y procurador universitario. todos Que había, ¿Eran todos pitucos? Claro. Todos. De Topolansky Estaba para abajo. Zabalza, que era senador por la Patria, tenía 2 hijos tupos, uno se lo mataron en Pando. La gente no sabe nada de lo que pasa. A ver, Alfredo, ¿tenías todo este antecedente genealógico? Felipe Fernández Huidobro no era socialista. Los otros sí, Marenales, Manera, Sendic. Te muestro la no. 41-90. Eleuterio no, pero que había sido candidato, pues, pero no era del Partido Socialista, pero no importa. Yo creo que, volviendo al tema que nos trajo Ruperto, yo creo que es muy sano que se hable de todas, porque siempre hablamos acá de que no hay muertes más importantes que otras, y yo creo que en cierta medida hay muchos muertos de todo ese periodo
que la mayoría de la gente ni los tiene presentes. O sea que me parece muy sano y creo que está bueno lo que te dijo Mónica, que está escrito sin odio. Eso me parece, que creo que es una cosa que tenemos que fomentar. El tema de yo creo que medir hoy, con ojos de hoy, lo que pasó en aquella época está difícil. Porque la Guerra Fría empezaba, la revolución era una ambición que teníamos mucha gente, la vida valía poco, de un lado y del otro. Entonces me parece que mirarlo hoy, lo que pasó hace 40, 50 años, es un poco miope. 60. O 60, sí, es un poco miope. Entonces yo creo que lo que hay que analizar es cómo aquel periodo que fue jorobado, yo creo que fue jorobado para todo el mundo, nos enseñó. Y hoy tenemos una de las democracias más estables del país. Y tenemos gente que realmente se ha arrepentido de lo que hizo. Yo creo que muchos hemos hecho cosas que decís, no estuvo tan bien. E imponer ideas no funciona. O se convence o marchaste. Creo que la historia está demostrado. O sea, a mí me parece que el libro ese, no lo leí todavía, lo voy a leer, Ruperto, pero me parece que es muy bueno que reivindique gente que estaba en el silencio, estaba desconocida. Y no tratemos de achacar responsabilidad, porque aquello, ¿no? Usar políticamente lo que pasó en aquella época al día de hoy me parece un poco hemipléjico. Bueno, vamos con una reflexión final, Ruperto, si le parece. Bueno, no, porque era se nos fue el complementario tiempo. Bueno, de lo que él había dicho. Sí, porque eso de querer convencer a los demás mediante la fuerza o de la forma que sea, eso no funciona. Tenemos que aprender de que, lamentablemente, aunque se pierdan las elecciones, los resultados no sean los esperados, la democracia es el peor sistema, excepto todos los demás. Tan es así que en ese momento, cuando se produce el escape masivo de la cárcel de Punta Carretas, que fue en septiembre del año 71, estaban por ser las elecciones del año 71. Sí. Ese fue realmente un punto de quiebre, porque evidentemente se genera un triunfalismo al interior de la orga, como se llamaba, y es el que lleva a la proclama de guerra del 31 de diciembre de Sendik, etcétera, pero también lleva un comunicado que es del 8 de octubre del 71, en el cual los tupamaros, es un correo tupamaro, el del 8 de octubre del 71, que directamente amenaza al Frente Amplio. Amenaza al Frente Amplio. Dice, confiamos que ustedes ganen esto, que el otro lo resumo, y hagan la revolución socialista a la que se comprometieron. Pero si no lo hacen, allí estaremos y con nuestras armas a ustedes van a ser a lo primero que vamos a sacar. Es de una fuerza y una fiereza tremenda. O sea que ese concepto estaba muy en la raíz de la lucha armada en general, pero también se había aprendido muy fuerte en el Uruguay. Si no te convenzo, igual te saco con el arma. Incluso iba más allá, en este caso, de posiciones ideológicas, porque arremetían contra el propio Frente Amplio, ¿no? Es increíble, ¿no? Eso era lo que se había encarnado en el Uruguay. Bueno, confío yo que esto sea una pequeña contribución, ahí sí va la reflexión final que decía Victoria, de que esto sea un pequeño granito de arena para los que son jóvenes, también para los veteranos refresquemos un poco lo que vivimos. O los desmemoriados. No nos viene mal, pero también, y mucho más para los que vienen, que vayan viendo y que nunca más tengamos este tipo de cosas en nuestro país, ¿no? El último disparo de Ruperto Longe. El primer disparo. El primero. Bien. Bien. Sí, dije el último, por eso. No, porque saben que me quedé con el final, que decía, murieron porque sí, viendo adolescentes y jóvenes tomar el camino de las armas sin medir sus consecuencias. Vidas olvidadas, vidas perdidas, sedientas de que al menos aquel que apagó su ser fuera el último disparo. De ahí la, y hay historias muy emotivas, ¿no? La de Vicente Orosa, el omnibusero de La Teja, es increíble, pero hay muchísimas. También las otras, Arteche, que era un gambuza, ¿no? Un preso común que se había pasado, eso le golpeó muchísimo a Luis Nieto, que participó mucho de eso y que fue clave para que él, yo creo, que se terminara de desencantar. Hay muchas historias de este tipo, lo del bowling, El héroe ahí fue Gustavo Servini. Gustavo, el Oreja. Logró salvar 3 personas de ahí adentro, ¿no? Bueno, muy bien. Ojalá que esto sume a la recomposición de nuestra historia, desde un lugar que no sea el clásico polarizador, ¿no? Gracias, Long. Muchas gracias por habernos acompañado. Hacemos una pausa y ya venimos.